Mucha gente cree que el problema de la humanidad es social o económico o político, algunos que es racial, otros creen que es educativo, pero realmente la Biblia enfatiza que desde Génesis 3, a partir de que el hombre escogió desobedecer a Dios junto con su esposa, hundió a la raza humana en pecado, y como nos dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y realmente ahí es donde está el problema de la humanidad. Dios quiere perdonar al pecador conforme viene a Él con una fe arrepentida a través de Cristo. Y el impresionante plan de redención que Dios ha revelado en su palabra lo da a conocer a través de la predicación, la proclamación de su palabra. Aquí es donde encaja el Seminario Bíblico Palabra de Gracia. El Seminario Bíblico Palabra de Gracia existe con el propósito de preparar hombres que desplieguen la gloria de Dios por medio o mediante la predicación expositiva. Tal vez el estudio bíblico solo, sin tener el ejemplo de hombres piadosos, siempre como que queda ahí un hueco, pero creo que se complementa. Que el estudio bíblico se dé, pero que se complemente con hombres piadosos que ejemplifican lo que enseñan, eso impacta realmente. Para mayores informes, llámenos al 55 66 0719. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, para tener la predicación de esta mañana. Y les voy a pedir que inclinen sus rostros conmigo. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por su amor, fidelidad, misericordia, sabiduría, Señor, por todos sus atributos. Gracias, Padre. Gracias porque podemos conocerle a través de la Escritura, porque podemos conocer a su Hijo Jesucristo, porque podemos conocer cómo el Espíritu Santo nos está guiando, Padre, a través de su palabra, recordándonos todo lo que el Señor Jesús habló, guiándonos a la verdad, Señor, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, el expositor de esta mañana es un hombre pecador, que tiene su mente manchada por el pecado, sus labios afectados por el pecado, sus acciones contaminadas con el pecado, Señor. Por lo cual le ruego que usted sujete al hombre, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que traslade esta palabra a estos amados hermanos que nos escuchan hoy en la mañana. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo el tema de cómo evangelizar a los niños, cómo predicarle el evangelio a los niños. Ya vimos aquellas presuposiciones inválidas, aquellos malos ejemplos que cometemos cuando preparamos a los niños para no recibir el evangelio, y vimos todos aquellos errores que cometemos en la crianza de los niños desde que son pequeños, que cuando son adultos les impide, o más bien esa educación los prepara para no recibir el evangelio. Después, amados hermanos, empezamos a ver qué sí debemos hacer para predicarle el evangelio a los niños, y estábamos viendo, amados hermanos, que el primer ejemplo de los niños para que puedan recibir el evangelio de una manera correcta está en el ejemplo de sus papás, en este caso primeramente en el matrimonio. Y hablábamos hace 8 días, amados hermanos, del papel de los padres para con los hijos en el matrimonio, ¿verdad? Y veíamos cómo tiene que comportarse el papá para que sus hijos puedan ser evangelizados en algún momento, ¿verdad? Y yo veía a las hermanas que estaban, ahí te hablan, ¿ya viste? Escucha. Bueno, el día de hoy le va a tocar a las hermanas. El día de hoy voy a hablar del ejemplo de... Espérense, hermana, no se vayan. No, no es cierto.
Voy a hablar del ejemplo que tienen que dar las madres en el matrimonio para que a sus hijos les sea más fácil entender el evangelio. Déjenme iniciar con una pequeña fábula, amados hermanos. Es una fábula, no es palabra de Dios, pero va a ilustrar lo que vamos a aprender el día de hoy. Se cuenta que en el 6º día de la creación, esto sí es verdad, Dios creó a un hombre y vio a ese hombre incompleto. Vio a ese hombre solitario. Vio a ese hombre sin alguien que lo complementara. Y entonces Dios de la costilla del varón creó una mujer, una varona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ambos estaban en un ambiente perfecto, en las condiciones perfectas, con una relación perfecta para con Dios y entre ellos. Después de ello viene una triste noticia. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había creado. Y dice, la cual, parafraseando, le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Esto era una mentira, ¿no? De hecho, Eva sabía que era una mentira. Porque la misma Eva dijo, no, de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces el tentador entró por el lugar donde para una mujer es muy sensible entrar, ¿qué? Las emociones. Y la serpiente pone en tela de juicio la palabra de Dios y llama a Dios mentiroso. ¿De qué manera? Diciendo, no es cierto. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, seréis como Dios y sus ojos serán abiertos. Entonces la mujer comió del huerto y dio a su marido, que en una traducción del hebreo dice que estaba ahí con ella. Entonces, hermanos, esta no es la fábula, apenas voy a ir a la fábula, estoy citando la palabra de Dios. Entró el pecado. Pero originalmente Dios había puesto a Adán como la cabeza y a la mujer como la ayuda. En Génesis 3 el papel cambió. La mujer tomó el papel de cabeza y Adán fue quien se sujetó a ella. Entonces viene Dios y le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué Dios le pregunta a Adán qué has hecho? Porque Adán era el representante de su familia. Amados hermanos, no siempre hay necesidad de un hijo para que sea familia. Cuando es un padre, una madre, cuando es un esposo, una esposa, ya están formando una familia, un hogar. Y Adán era el responsable. ¿Y Adán qué hace? Le echa la culpa a su mujer. Y desde ahí empieza el conflicto en los matrimonios, ¿verdad? Entonces Dios le pregunta a Eva, ¿por qué has hecho de esta manera? Parafraseando el texto, y Eva dice, la serpiente me. Entonces, a través de la historia de la humanidad, hermanos, la mujer ha cargado con ese estigma. ¿Alguien sabe qué es un estigma? Un estigma es como una marca o señal que te identifica en algún hecho o pertenencia. Por ejemplo, Caín. Caín tuvo un estigma. ¿Cuál estigma? Cuando él mata a Abel, ¿qué hace Dios? Le pone un
una marca, un sello. La mujer desde el huerto del Edén, después de ese asunto, ha cargado con ese estigma. Si ustedes hablan en cualquier lugar del mundo con cualquier ser humano, creyente o no creyente, de la historia del huerto del Edén, todos van a decir: Eva fue engañada. Eva fue la que incitó a Adán. De hecho, por ahí hay una canción que dice que Dios hizo las cosas en 5 días, después descansó, hizo a la mujer y ya nadie descansó. La mujer ha cargado con ese estigma. Cuando Cristo viene, amadas hermanas, Cristo quita ese estigma. Pero la mujer será librada de ese estigma haciendo algo, que es lo que vamos a predicar el día de hoy. La fábula ahora sí, amados hermanos, dice que en ese momento que Dios creó a la mujer, y después de que la mujer pecó, Dios le dice: aumentaré tus dolores de parto. Y aquí es donde entra la fábula. Porque la fábula nos dice, amados hermanos, que Dios le estaba diciendo a la mujer: la mayor felicidad que vas a tener en tu vida, te la voy a dar a través del sufrimiento. Déjenme explicar esta fábula. Miren, traer un hijo al mundo, yo creo que para la mayoría de las mujeres, menos para las feministas de hoy en día, es la mayor felicidad que puede haber. En serio, y hablando de manera personal, amados hermanos, aunque yo soy hombre, claro, no voy a tener un hijo, por supuesto, pero aún los hombres soñamos con ese maravilloso día de cuando esté tu mujer dando a luz. Es un momento de felicidad. Yo creo que es un momento de felicidad incomparable, o sea, no lo pueden comparar con otra cosa, claro, después de la salvación, porque si tienen el nacimiento de sus hijos aún por encima de la salvación, entonces ya estamos perdidos. Después de la salvación, yo creo que el momento más feliz es cuando eres madre. Pero ¿sabes qué, amada hermana? Esa felicidad es consecuencia de un gran sufrimiento. O díganme ustedes, amadas hermanas, ¿quién de ustedes cuando estaba dando a luz se estaba riendo y brincando de felicidad? No, hermanas, ¿verdad? He investigado, he visto un poco de cómo son los partos y es un sufrimiento horrible, tan horrible que hay mujeres que se quedan en el parto, no lo resisten, ¿verdad? ¿Qué quería decirle Dios a la mujer cuando le dice: aumentaré tus dolores de parto? Bíblicamente no se está refiriendo solamente al momento, escuchen, del nacimiento de la criatura, sino además se está refiriendo a la educación y crecimiento de ese pequeño. La fábula sigue diciendo: y entonces la mujer concibió un hijo. Pero al concebir un hijo, escuchen esto, es donde la verdadera guerra comienza. Seamos honestos, yo no he tenido el honor y la bendición de tener un niño, pero sí tengo sobrinos. Y cuando los niños empiezan a crecer, sigue el sufrimiento para las madres. ¿Por qué? Porque el niño corre, porque el niño salta, porque el niño pega, porque el niño grita. Y hay veces que las mamás dicen: es que ya no sé qué hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces esos dolores de parto no solamente son en el momento de la concepción, sino además en la historia de la educación de ese
pequeño. De tal manera que sigue diciendo la fábula, y fue en ese momento que esta primer madre, esto es fábula, esto no es verdad, pero ilustra lo que estamos diciendo, en este momento es cuando la primer madre dijo esas palabras que muchas madres repiten hoy en día. Estoy citando la fábula, y es: los hijos son nuestro eterno calvario. Nuestros hijos son nuestra eterna cruz. De tal manera que cuando empezó a desarrollarse la humanidad y siguió en pugna esa lucha entre hombres y mujeres, las mujeres pueden decir a los hombres: tú hablas así porque no has dado a luz un hijo. Y nace en ese momento ese maravilloso dicho que todas las mujeres repiten: tú como hombre puedes tener cualquier dolor, pero no se compara con el dolor de traer a un hijo al mundo. Ahora, ¿esta fábula será cierta? Hermanas que dicen que sí, ¿me pueden decir dónde está en las Escrituras? Porque se dan cuenta que ese dolor es a consecuencia del pecado. ¿Se dan cuenta? Ese dolor, que claro, tener un hijo es una bendición, pero ese dolor que ustedes dicen, es que tú no has dado a luz un hijo, por eso no sabes el dolor. Pues ese dolor que tú presentas y presumes es a consecuencia de tu pecado. Como que ya no cambia, ¿verdad? Como que ya no me dejó bien parado, ¿verdad? Como que ya me cambió el panorama, ¿verdad? ¿Hay una manera de evitar ese dolor? Claro. Y no me estoy refiriendo al dolor de dar a luz, sino al dolor de la crianza de los hijos. ¿Por qué nos causa tanto dolor criar a los hijos? Porque no sabemos lo que la palabra de Dios dice al respecto, y cada uno cría a su propio entender. Mamás, no me contesten a mí, contéstese a sí mismas, contesten a Dios. ¿Quién de ustedes en la crianza de sus hijos se ha puesto a agarrar, ha agarrado las Escrituras y se ha puesto a ver desde Génesis hasta Apocalipsis cuál es el mandato de Dios para la mujer en el asunto de la crianza de los hijos? Es el único que no sabemos, ¿verdad? Instruye al niño, pero hay miles de más. Yo me puse en la semana, amados hermanos, de verdad, y hermanas, se los voy a mandar al grupo de la iglesia, a separar los textos que hablan de cómo Dios manda a una mujer de criar a un niño. Por lo menos son 5,000. Y nosotros conocemos nada más 1 o 2. ¿No? Ya lo llevamos de gane, nada más nos faltan 4,998. ¿Se dan cuenta? Pero el día de hoy quiero que analicemos, mamás, qué dice la palabra acerca de esa cuestión de criar a los niños. Y vamos a ir a un texto que temo que la mayoría de mujeres no conocen. Es más, yo creo que algunos ni siquiera saben que está en las Escrituras. A pesar de que este libro se escribió hace casi 1900 años. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y ahora sí, hermanas. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y ahora sí, hermanas, a tomar nota, a tomar nota.
Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra: porque Adán fue formado primero. Después, ¿a qué asunto me está regresando? A Génesis. Génesis capítulo 3, que es el texto que acabo de citar. La historia bíblica que les acabo de contar al principio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Génesis 3. Noten cómo el apóstol Pablo está remitiendo a Timoteo al principio de la humanidad para enseñarle esto que viene después. Pablo primeramente le está presentando a Timoteo ese estigma que ha perseguido a la mujer y que yo les hablaba en la introducción de esta predicación. ¿Cuál estigma? Que fue la mujer la que fue engañada, ¿verdad? O sea que cuando tú le dices a tu marido, tú eres la causa de todos mis males, no es verdad. La causa de todos tus males es tu propio pecado. ¿Se dan cuenta? Y Pablo está diciendo: Adán no fue engañado, pero aquí hay algo implícito. Eva fue engañada. Adán decidió pecar por su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Si Adán le hubiera dicho a Eva no, Dios disciplina a Eva y la historia de la humanidad transcurre sin problema. Pero fue en el momento que Adán pecó que la humanidad tronó. Porque Adán era la cabeza del hogar. Y Dios le dice a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, la tierra será maldita por tu culpa. ¿Qué está diciendo Dios a Adán? Adán, tú no debías escuchar a tu mujer. ¿Tú a quién debías escuchar? Y eso se repitió. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dice a Abraham: Dios te va a dar un hijo. Y viene Sarai, ¿qué le dice? Sí, pero a lo mejor es con mi sierva Agar. Y como a quién le dan pan que llore. No, no es cierto, hermanos, ¿verdad? No es cierto. ¿Y qué hace Abraham? Deja de escuchar la voz de Dios. ¿Y a quién escucha? La voz de su mujer. Se mete con Agar y empieza el conflicto. El hombre ha venido repitiendo, amados hermanos, la misma historia que el huerto del Edén. Por eso es que el estigma sigue pesando en la mujer. ¿Por qué? Porque ¿a poco no, amados hermanos? Ahora le estoy preguntando a los caballeros, hace 8 días les preguntaba a las mujeres, ¿verdad? ¿A poco no, amados hermanos? La palabra de Dios nos dice algo, pero viene la esposa y nos dice: pues sí, la Biblia dice esto, pero mejor vamos a hacerle así. ¿Y a quién escuchas? ¿A Dios o a tu mujer? No se agachen, hermanos. Yo voy a pasar por ahí en algún momento, si Dios quiere también, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el estigma sigue por cuanto... Gracias. Por cuanto el pecado sigue, el engaño sigue y seguimos escuchando la voz de alguien más antes que la voz de Dios. Amados hermanos, quiero decirles algo. Antes que tu esposa está Dios. De hecho, uno de los amados maestros del seminario, en la semana que teníamos una plática, me decía: mira, Jera, cuando tú encuentres a alguien, lo primero que le tienes que decir es: antes que tú está Dios. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ha puesto a la mujer antes que a Dios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Se dan cuenta? Y fue lo que pasó aquí. Por eso dice el versículo 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es incurrir en transgresión, amados hermanos?
ignoró las normas establecidas ¿por quién? Por Dios. Por eso el estigma la sigue hasta hoy en día. Por eso es que para ti, mujer, es un gran dolor no solamente el dar a luz a los hijos, sino además criarlos. Pero miren qué dice el apóstol Pablo, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. Ahora, muchos predicadores aquí enseñan, escuchen, que la mujer es salva por tener hijos. No están entendiendo la Biblia. La palabra en griego, la palabra sozo, se traduce como salvación, pero en este contexto viene la segunda traducción. La traducción más natural y literal en este texto es será librada. Y uno se pregunta, ¿de qué será librada? Muchos dicen, muchos predicadores enseñan que cuando dice será librada se refiere a que será librada de la muerte en el momento de dar a luz. Eso es incorrecto porque muchas mujeres mueren en el parto. Y decir que Dios está diciendo eso en la Biblia, cuando en realidad la mujer muere, es tanto como decir que Dios no está cumpliendo su palabra. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice se salvará? Cuando dice se salvará, amados hermanos, se refiere, escuchen esto, a ser salvada del estigma que la persigue. ¿Cuál estigma? El dolor de criar a un hijo. ¿Se dan cuenta, hermanas? ¿Cómo podemos evitar o amenizar el dolor de la crianza de los hijos? Aprendiendo y educándolos por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero se salvará de ese estigma, amados hermanos. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hablando de aquella mujer viuda que ha engendrado hijos y ha engendrado de alguna manera en la educación nietos. Miren qué dice el versículo 10. Todos juntos, hermanos. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Cómo te puedes librar del dolor de criar hijos? Criándolos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, aquí vamos al punto. ¿Cómo entonces debe ser el comportamiento de una mamá en el ejemplo, dando ejemplo en el matrimonio para una buena crianza de los hijos y liberarse de este estigma? Una mujer se salva del estigma, versículo 15 de capítulo 2 de 1 Timoteo. Una mujer se salva de este estigma engendrando hijos. Y todas aquí van a decir, bueno, yo ya engendré hijos. O yo estoy engendrando hijos. Mi pregunta, amados hermanos, amadas hermanas, es ¿cómo los has engendrado? La palabra engendrado en el griego no solamente significa dar a luz, significa criar o hacer crecer. ¿Cómo has hecho crecer a tus hijos? Porque quiero decirte que si ya estás en una edad adulta y tal vez hasta nietos ya tienes y sigue siendo un problema para ti tus hijos, entonces no los has criado correctamente. ¿Se dan cuenta? Mamás, hoy las vamos a festejar a ustedes. Pero si pensaban que les iba a decir, muy bien hermanas, sigan como van, la respuesta es no. Porque entonces yo incurriría o yo las ayudaría a tener más este estigma. Dice el apóstol Pablo,
engendrando hijos bajo una cláusula condicionante. ¿Cuál es la cláusula condicionante? La frase que sigue después de engendrando hijos, todos juntos: si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es el ejemplo de una mujer en el matrimonio? Permanecer en fe, en amor, en santificación y en modestia. Híjole, hermano, como que ya nos subió la... Yo pensaba que con decirle, pórtate bien, ya con eso cumplía. Quiero decirles, amadas hermanas, que no es así. No es así. ¿Qué es si permaneciera? ¿Qué es si permaneciera? La palabra permanecer, amados hermanos, en un sentido natural, quiere decir parado o colocado en el mismo lugar. ¿No? Cuando a alguien le decimos permanece en Cristo, ¿qué es lo que le estamos diciendo? No cambies, no te alejes, no te separes. Permanece ahí. Ahora, permanecer, amados hermanos, aquí en este texto tiene la siguiente intención: permanecer firmemente. Tiene la intención de un soldado, pero un soldado romano. En aquel entonces los soldados romanos eran parados en las puertas de la ciudad, en este caso de Jerusalén, y todo el tiempo estaban así. ¿Han visto a los soldados rusos o a los guardias de la reina? Todo el tiempo están así. Y de hecho hay malhechores que van y hasta les hacen bromas, ¿no? Y les están haciendo así enfrente, o les están arreglando su gorro, o y el otro así. O sea, la palabra permanecer, escuchen, tiene la intención de ser inamovible. Que nada te mueva, hermana. Ahora, que nada te mueva ¿de qué? De la fe, del amor, la santificación y la modestia. Entonces, hermanas, el primer ejemplo que ustedes tienen que dar en el matrimonio es el de permanecer firmes, inamovibles, que nada las haga cambiar de opinión. El problema, amados hermanos, empezó porque Satanás entró por la cuestión emocional de la mujer. Dios hizo a la mujer totalmente emocional para complementar al hombre que supuestamente es racional. Déjenle algo así más grande, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que entra el pecado y ahora esas emociones también cambian. Esas emociones también son alteradas, de tal manera que una mujer está bien 5 minutos, no las estoy ofendiendo, hermanas, y a los otros 5 minutos ya está enojada. Y tú vienes y le dices, oye, ¿qué tienes? Y la respuesta es, nada. Oye, ¿pero qué tienes? Que nada. Oye, pero es que te veo enojada, porque a veces los hombres ni nos damos cuenta, por eso les digo que racionales, ¿no? Oye, es que te veo bien enojada, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Ay, que nada, que ya me dejes. Y el hombre, bueno, nada, de nada o nada te vuelvo a preguntar. No, sí, vuélveme a preguntar, ¿qué tienes? Nada. Oh, que la canción. Hermanas, no somos adivinos. O sea, de verdad, hermanas, es que, en serio, mire, decía un pastor, ver a tu esposa enojada es como comparar lo siguiente: un pelotón de guerra, una comunidad terrorista o tu mujer enojada. ¿Qué eliges? Hermanos, hermanas, es que de verdad. Ahora, la mujer tiene un periodo cada mes, un periodo natural, ¿verdad? Que no, el pastor va a hablar de eso. Se debe de hablar de eso, está en las escrituras.
¿verdad? El periodo que Dios mismo ha estipulado para la mujer, escuchen, y ese periodo tiene alteraciones hormonales. De tal manera que cuando una mujer está en lo que llana y vagamente se le llama en sus días, está alterable emocionalmente y totalmente. En ese momento es cuando debes de meterla al cuarto y que haga oración todo el día. No, no es cierto. No es cierto, hermanos. No es cierto. Eso es broma. Hermanos, una mujer, estoy diciendo esto porque esto nos comprueba que una mujer es totalmente emocional. De tal manera que si no trabaja sus emociones de acuerdo a las Escrituras y permite que el Espíritu Santo trabaje en su carácter, temperamento y emociones, el pecado las va a volver a sediar. Y no solamente las va a asediar, sino las va a volver a hacer caer. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy bueno. Se ha dicho que a una mujer la enamoras por lo que oye. Hermanas, seamos sinceros, ¿no? Yo le preguntaba apenas a alguien, ¿cómo es posible que ese patán te haya enamorado? Y la respuesta fue la siguiente: es que me habló bonito. Mujer cristiana, si tú no trabajas en tus emociones, el pecado te va a vencer. Sí, Dios te hizo emocional y el pecado cambió y transformó esas emociones, pero ahora que eres de Cristo, el Espíritu Santo debe volver a transformar esas emociones. Eso apunta a la palabra inamovible. A eso apunta el permanecer, el ser un roble. Vayan a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 9. Escucha esto, amada hermana, que nos dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Todos juntos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra corazón en el hebreo es la palabra lev, L-E-V, y se refiere, escuchen esto, al centro de pensamientos y emociones de una persona. Y aquí me van a decir, mujeres, bueno, aquí no está hablando de una mujer, me queda claro, está hablando de un hombre y de una mujer, pero este texto aplica totalmente a tu persona, mujer, porque una mujer se mueve por el centro de sus emociones, y la palabra de Dios dice que son engañosas y perversas. ¿Por qué son engañosas y perversas? Porque están manchadas con el pecado. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hacer para permanecer firme? ¿Qué hacer para permanecer inamovible? Iniciando por las emociones. ¿Por qué les hablo primero de las emociones, mujeres? Escuchen, porque si tus emociones están tocadas, ¿ya se tocó? Todo. Vamos a poner un ejemplo, hermanas. Un hombre puede caer en depresión, sin duda alguna. Pero ustedes sabían que clínicamente, hermanos, es más difícil cuando una mujer cae en depresión que un hombre. La pregunta es ¿por qué? Porque una mujer es mucho más afectada en una depresión que un hombre. Porque domina las emociones. Por eso un hombre te puede hacer el berrinche y no ya. Le decía yo a mi hermana Ruth de broma ayer, ya voy a caer en depresión, hermana. Un hombre puede caer en depresión y decir, ya no quiero nada de la vida, pero después como que se le pasa el berrinche ahí
Sale, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Viene la mujer y le dice al hombre, vente a comer. Y el hombre le dice, no quiero comer. Y a los 10 minutos, ¿qué está haciendo? Pero una mujer cae en depresión y una mujer dice, ya no quiero, y se abandona totalmente. ¿Por qué? Porque es emocional. Y no las estoy ofendiendo, por si hay aquí alguna feminista o me está viendo una feminista en el internet, no me vayan a mandar a quebrar los vidrios de mi casa. Y ¿se dan cuenta? Entonces, amadas hermanas, lo primero en lo que ustedes deben de trabajar es en sus emociones. ¿Cómo dominarlas? ¿Cómo dominar mis emociones? De verdad, yo lo veo. Gracias. Yo no tengo hijos ni hijas. O sea, el Señor en algún momento me lo va a permitir, me va a dar esa gran bendición. Pero crecí con 4 mujeres. Mi mamá y 3 hermanas. Y desde que nos levantábamos, apenas salíamos de la cama y ya estaban. ¿Qué tienes? Déjame en paz, ¿qué te importa? Oye, pero nos acostamos bien, hasta nos acostamos riéndonos. Y ya están enojadas. Dice un dicho, a una mujer no hay que entenderla, solamente comprenderla. No, no es así. A una mujer no hay que entenderla ni comprenderla, sino sonarle con la Biblia. No, no es cierto, eso es broma, no es cierto, hermanos, no es cierto, hermanos que nos están viendo en línea, el pastor ya está promoviendo la violencia, no es cierto, no, eso es broma, hermanos, no, hermanos varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que mi mujer sea inamovible? Miren, les voy a dar un consejo. Si tú te acercas a tu mujer en ese momento que está enojada y le dices ¿qué tiene? Y te dice nada, créele y retírate. Porque entre más insistas en preguntarle, más crece él. Enojo, solita después va a venir a decirte, me enojé. A ver, ¿por qué te enojaste? A ver, amor mío, corazoncito de mi vida, mi flor de carambullo. ¿Por qué te enojaste? Pues porque me acordé que cuando nos conocimos no me abriste la... Ahí es donde deben entrar el amor y la gracia. Son emocionales. Ahora, mujer, ¿cómo trabajar en ello? Salmos capítulo 1. Salmo capítulo 1. Salmo número 1. Versículo 2. Obviamente este principio implica para hombre y mujer. Sin embargo, pues en este momento es propicio para las mujeres. Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Gracias. Mujer, ¿cómo puedes trabajar tus emociones? A través de la palabra de Dios. Marido, ¿cómo puedes ayudar a tu mujer a trabajar en tus emociones? Cumple tu papel dentro del matrimonio. Guíala correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, es que mi mujer es bien insegura. O sea, yo ni le digo nada y ahí viene. Ok, pues la inseguridad en tu mujer es tu culpa. ¿Cómo la tratas cuando ella está con su inseguridad? Ay, pues si ya me dijiste. Ay, ¿qué no lo puedes hacer tú? ¿Eso nos manda la palabra, varones? Mira, mi amor, ven y siéntate.
Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. ¿Y sabes por qué no lo haces, varón? Porque tristemente ni tú mismo conoces la palabra. Hermano, le tocaba a las mujeres, ¿no? Le voy a dar una embarradita a los hombres. ¿Verdad? Hermanos, para que ustedes sean un roble es un arbolote que tiene un tronco. Si está plantado a la orilla del agua, siempre es alimentado y más. Pero ¿qué creen? Que luego las corrientes de las aguas son muy fuertes. Y aunque la corriente le pegue, no sé. Porque la misma corriente lo alimenta. Así es un hombre y en este caso una mujer de la palabra de Dios. Es que no sé por qué todo el tiempo estoy enojada. No sé por qué apenas si me dicen algo ya me encendí. La pregunta que tendría que hacerte, mujer, es ¿qué tanto meditas en la palabra? ¿Qué tanto pasas en oración? De verdad, hermanos, en serio, no es que yo esté atacando a mis queridas hermanas. Para mí una mujer es lo más preciado, como dice Primera de Pedro, vaso más frágil y tenemos que cuidarla como a tesoros. Son coherederas de la gracia, son coherederas de Cristo y tenemos que tratarlas a esa altura. Pero tenemos que hablar con la verdad. En serio, hermano, podemos estar en la mesa, estar bromeando, estar jugando y de repente, ¡pum!, ya se enojó. Pero debes de comprenderla. Yo me levantaba en el hogar, y lo primero que decía, buenos días, hermanas, a mis hermanas en la carne, ¿no? O aún a mis hermanas en Cristo. Me levanto y después de mi oración lo primero que hago es voy y le digo a mi hermana Ruth, buenos días, hermana. Y pasaba, y mis hermanas ahí en la cocina, y yo, buenos días, y ellas. Y, no, mi hermana, no reparta que ahorita se la aviento allá atrás, buenos días, hermanas, y mis hermanas. Y mi mamá, ¿te hablaron? ¿Te dijeron que buenos días? Ah, sí, buenos días. Pero eso, amados hermanos, es porque seguimos dejando que el pecado domine nuestras emociones y no que el Espíritu Santo las domine a través de la palabra. Entonces, hermanas, si sus hijos ven eso, ¿qué creen? Van a imitar lo mismo. Estaba viendo un video allí en el YouTube de una niña que su mamá le dice que se apure porque tiene que ir a la escuela. Y la niña llorando le dice, es que no quiero ir a la escuela. Su mamá, es que tienes que ir a aprender. Y la niña, es que me siento mal. ¿Qué tienes? De todas maneras te voy a llevar a la escuela. Y le dice la niña, no, porque estoy embarazada. Tiempo después el papá dice que la niña actuó así porque vio a quién, a la mamá actuar así. ¿Se dan cuenta? Entonces, amadas hermanas, deben permanecer firmes. Vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la característica de la firmeza. Las características de la firmeza. ¿Cuáles características? Dice la palabra de Dios: fe, amor, santificación, modestia. Esas son las características de la firmeza. Vamos a iniciar por la primera, fe. Fe. ¿Qué es la fe? No me citen Hebreos 11:1. Porque quiero decirles que Hebreos 11:1 no es la definición de la fe. Es un ejemplo de fe. Porque siempre, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, esa no es una definición de fe. Fe, amado, Hebreos 11:1 es un ejemplo de la fe. Está dentro de los testimonios de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es la fe entonces, hermanas? Ahora sí, puras hermanas, ¿Qué es la fe, hermanas? Creer en lo que no se ve, saber que existe, en la seguridad
¿Por qué todas las mujeres? Hermanos, desquítense de hace 8 días. Ahí te hablan. Órale, dile. Miren, vamos a definir la fe de una manera sencilla. La fe es la plena seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Eso es la fe. Porque a veces decimos creer, pero ¿qué es creer? Bueno, tener una plena seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. La fe se acciona, escuchen, en el contenido de lo que Dios ha dicho. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que dice tener fe debe creer que Él existe, parafraseando Hebreos 11, y que Él es poderoso. Hermanas, si la fe es tener la plena certeza que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, o una plena seguridad, entonces ¿por qué dudamos? Pero yo debo permanecer firme. Bueno, yo no, la mujer que está hablando aquí debe permanecer inamovible en la fe. ¿Como quién? Como Ruth. Pierde a su marido, le dice a su suegra, Noemí, vete a buscar marido a tú. Y ella dice, no. ¿Y dónde está su permanencia de fe cuando le dice a Noemí, a donde vayas yo, tu pueblo será y tu Dios será? Eso es fe. Gracias. Eso es fe. Inamovible. Y luego conoce a Boaz. Y Boaz la ve y le hace, hola. ¿Y a quién va a pedirle consejo? No, que hay mujeres que hoy en día dicen la mayor bendición de Eva es que no tenía suegra. No, hermanas, no. La fe de la que está hablando Pablo, escuchan, es una fe que se muestra en tu obrar, no en tu decir. Porque si yo le preguntara hoy en día, hermanas, ¿quién de ustedes tiene fe? A mí me parece que todas dirían, yo. Pero si les preguntara, ¿de qué manera muestras tu fe en tu vida diaria? Dame 10 ejemplos diferentes. No, pues yo creo. Pues los demonios creen y tiemblan. Hermana, ¿cómo muestras tu fe? ¿Por qué les estoy citando Noemí y Ruth? Porque la misma manera de actuar de Noemí era la misma manera de actuar de Ruth. Ahora, mujer, en tu fe, ¿cómo te imitan tus hijos? ¿O cómo puedes ver tu fe reflejada en tus hijos? ¿De qué manera tus hijos reflejan la fe igual que tú? Porque yo me doy cuenta, hermanas, y es bien triste, y perdón lo que les voy a decir, que la mayoría de los hijos reflejan más bien tu pecado. Y yo lo veo. Cuando visito a las familias, hermanos, y no los visito para criticarlos, te van a decir, ya no lo vamos a invitar, entonces. No. Cuando yo los visito o convivo con ustedes, yo me doy cuenta que los hijos repiten lo que ven en los padres o en la madre. De la manera que habla la madre, habla el hijo o la hija. Yo me doy cuenta. ¿Se dan cuenta cómo no podemos hablar de una permanencia de fe, dado que nuestros hijos no están imitando nuestra fe, sino nuestro pecado? Ahora que fui a la Ciudad de México, estaba mi sobrinita parada y agarré este dedo y le empecé a hacer así en las costillas.
y me dice, déjame en paz o te voy a poner un... Ya saben que no. Y viene mi hermana, su mamá, y le dice, ¿de dónde aprendiste esas palabras, Yamile? Ahorita te voy a pegar. Yo le dije, al rato te contesto. Pasó el día, fui a ver a mi hermana, estaba en su cuarto, agarré este dedo y le empecé a hacer así en las costillas. Y me dijo exactamente lo mismo que la niña. Le digo, ¿ya viste de dónde aprendió? Dice el pastor John MacArthur, cito, los hijos deberían de ser un reflejo de Cristo a través de la fe aprendida de sus padres. Sin embargo, hoy en día los hijos son más bien el reflejo de tu pecado. Entonces el estigma, mujer, lo sigues teniendo sobre de ti. La mujer incurrió en pecado. ¿Por qué esto va a una mujer si la cabeza es el hombre? Escuchen, porque la mujer es la que pasa más tiempo con los hijos. De tal manera que Proverbios dice, y ese sí se lo saben, que la mujer sabia, más la necia, con tus propias manos estás destruyendo a tu familia. Lo habían pensado de esa manera. Y está en la Biblia, ¿eh? Desde que se escribió 1 Timoteo capítulo 2, ahí ha estado este texto. ¿Se dan cuenta? Amadas hermanas, la fe que dices profesar, debe ser un reflejo de tus hijos. Segunda característica, el amor. Amor, amor, amor. Nació de mí, nació de ti. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? ¿Qué es el amor? La mayoría ya lo sabe. Pero me temo, amadas hermanas, que a veces no le enseñamos a nuestros hijos amor, sino consentimiento y mimación. Consentimiento y mimación. El peor error que le puedes hacer, el peor error que puedes hacer en contra de tu hijo es mimarlo. ¿Por qué? Porque en mimarlo pasas por alto todos sus pecados y faltas. Hermana, creo que su hijo ya rebasó el límite. Ay, pastor, es que siento bien feo cuando lo disciplino. ¿Sabes qué está en la mente de tu hijo? De tal manera que los niños en el kinder, en algunos, no todos, cantan la siguiente canción. Los niños tenemos derecho a hacer travesuras. Los niños tenemos derecho a comportarnos mal. ¿Por qué? No es un derecho, hermanos, es un pecado. Y eso, hermanos, se refleja desde casa. De verdad, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿de verdad te valdrá la pena seguir predicándoles esto si no me hacen caso? Porque yo lo sigo viendo igual. Es que lo amo. No, no lo amas. Porque el que ama no destruye a su hijo. Y dice la palabra de Dios que el que ama disciplina, pero el que no lo destruye, porque no es hijo, sino que es, díganlo hermanos, aunque es fuerte, bastardo. ¿Cómo estás tratando a tu hijo? ¿Como hijo o como lo otro? Miren, dice el doctor James Dobson lo siguiente.
las travesuras que nos pueden dar gracia de pequeños son los problemas más grandes que nos causan dolor cuando son adultos. Y eso es verdad, hermano. Lo que a ti te da gracia de que tu hijo dice grosería, palabras soaces, palabras sexuales, que golpea, que insulta, que avienta, y a ti te da risa, va a ser tu mayor problema cuando seas grande. O sea que el estigma te va a seguir. Pero no es un dolor que Dios te lo impuso, porque regresamos a la fábula, es que Dios me impuso este dolor, Dios me impuso esta gran carga, Dios me impuso esta cruz. No le eches la culpa a Dios de tus propios errores, porque estás actuando como Adán y Eva. En vez de aceptar tu error, ¿qué dices? La mujer, la serpiente. Cuando uno ama, disciplina. Y tú le tienes que enseñar a tu hijo o a tu hija, mamá, te estoy corrigiendo, hijo, por tu bien, porque te amo. Porque ¿qué pasa? Viene el papá, corrige al niño y el niño dice, es que ustedes ya no me quieren. ¿Y qué haces? Ay, mi niño, sí te quiero. Ya la regaste. Ya la regaste. Porque ¿sabes qué hay en la mente de tu hijo? Ah, pues ya encontré la manera de... chantajearlo. De verdad, yo veo llorar a un niño en un asunto de indisciplina o cuando su papá lo está corrigiendo y veo al niño y lo que está en mi mente es, va a iniciar, ¿qué va a iniciar? El chantaje. Prepárense para el chantaje. ¿Cómo es posible que una persona de 30, 40, 50, 60 años sea dominada tan fácil por un niño? No te preocupes, hermano. En algún momento le vas a dar a Dios cuentas de eso. Y tu hijo también. Entonces no digas que amas cuando estás pasando por alto su pecado. ¿Nosotros somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Dios pasa por alto nuestro pecado? No. ¿Dios castiga nuestro pecado? Sí. Oiga, pero yo soy pecador y me dio vida eterna. Sí. Lo castigó en Cristo. Dios castigó tu pecado ¿en quién? Cristo. Todos vamos a tener un castigo. Los que estamos en Cristo, Cristo ya pagó por nosotros. Los que no quieren estar en Cristo y están guiando a sus hijos para no estar en Cristo, lo van a pagar en el infierno, no se preocupen. A final de cuentas van a tener vida eterna, solamente que en el infierno. Y es lo que no te pones a pensar, padre, cuando estás chiqueando, mimando, consintiendo de más a tu hijo. Hay una ilustración, es una ilustración, no es un hecho verídico. Dice la ilustración que un día el padre iba caminando con un hijo. Y el hijo le dijo, quiero que me compres esto. El papá le dijo, no. El niño empezó a hacer berrinche y el papá se lo compró. Siguieron caminando y el hijo le dijo, ahora quiero pararme sobre eso. El padre le dijo, no. El niño empezó a llorar y el padre lo llevó a que se parara. Entonces así por todo el camino y el niño berrinche tras berrinche y el papá le complacía. Dice la ilustración que al final del camino estaba Satanás parado con los brazos extendidos y le dijo al padre, gracias por entregarme y traerme a tu hijo. Cuando tú mimas, consientes, encaprichas a tu hijo, ¿se lo estarás entregando a Dios? ¿O a quién se lo estás entregando? Oiga, hermano, es que yo los crié de chiquitos y yo les decía la palabra, pero cuando fueron grandes se desviaron. ¿Por qué? Bueno, me dijiste dos cosas que hiciste: verlos crecer y hablarles
la palabra. El problema es que otras cosas no hiciste, porque si tus hijos te veían en conflicto con tu marido, por eso se desviaron. Si tus hijos no quieren creer en el evangelio porque veían que tus pleitos con tu esposo tú renegabas del evangelio, por eso se desviaron. Porque los hijos dicen, ¿cómo es posible que una persona que diga creer en Dios pueda vivir de esa manera con mi padre? Entonces no te preguntes qué hiciste, amada hermana, pregúntate qué no hice. Mamás que están criando hijos pequeños, pregúntense qué estoy haciendo mal. Les voy a poner el ejemplo. Viene el niño, quiero este micrófono, y la mamá le dice no. ¿Y qué hace el niño? ¿Ya ves por qué debes permanecer firme en tus emociones, hermana? ¿Ya ven por qué Pablo lo primero que dice es permanece firme en tus emociones? Porque eso domina todo lo demás. Y si tú dejas que tu emoción te domine cuando el niño está haciendo un berrinche, le vas a dar lo que te está pidiendo. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Le estás haciendo un bien o le estás haciendo un daño? Porque sigues cargando con el estigma y sobre todo te estás arrastrando a tu hijo. Luego dice la palabra santificación. Santificación. ¿Qué es santificación, hermanos? Hermanas, perdón. Mujeres. A eso me refiero. Yo estoy predicando y la mayoría... ¿Qué es santificación, hermanas? Pero vean, o sea, perdón, hermanas, ahora sí, perdón, discúlpenme, pero yo predicando y ustedes atendiendo otras cosas. ¿Sabes qué? Si tus hijos se comportan mal en la iglesia es porque ven lo que estás haciendo tú también. ¿Qué es santificación, hermanitas? Irte, gracias hermana Ruth, gracias. Irte purificando, limpiando. ¿Verdad? Hermanas, ¿cómo andamos en la santidad? Porque santidad no es ir el domingo cada 8 días, ¿eh? Santidad, escuchen, santidad ni siquiera es dar clase, ¿eh? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santificación, hermanas? Miren, vamos a definir santificación de una manera muy sencilla. Ir luchando contra el pecado hasta llegar a matarlo. Eso es santificación. Santificación no es vete entregando más al pecado. Porque me parece que estamos entendiendo mal los términos de la Biblia, hermanas, ¿eh? Debemos irnos purificando constantemente. Si tus hijos no te ven orar, no te ven en comunión con las Escrituras, no ven un buen comportamiento cristiano en tu vida, ¿sabes qué? Ellos nunca lo van a tener. Si tus hijos ven que le das más prioridad a otras cosas que a Dios, ¿sabes qué? Ellos lo van a hacer. Alguien dijo que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Será verdad o será mentira? Totalmente verdad.
¿Se dan cuenta? Hermanas, ¿qué hacen para santificarse? No, pastor, no, yo, no. Yo cada 8 días en el templo. Llego tarde, pero cada 8 días. ¿No? No, hermano, mire, yo oro. Todos los días oro. A la hora de la comida, pero oro. Hermano, yo me porto bien. Cuando está el pastor o un hermano, pero me porto bien. Eso no es santificación, hermanas. La santificación se evidencia cuando nadie te ve. Y de plano, si no te importa, entonces ya no es pecado, ya es ser sinvergüenza. Perdón, hermanos, pero yo les tengo que hablar como es. La verdad, aunque a veces es cruda, no debe ser disfrazada. Porque verdad disfrazada ya es mentira. Hermanas, vean cómo están sus hogares, vean cómo están creciendo sus hijos, vean cómo se están comportando. Pudiera ser consecuencia de tu no santificación. Porque el hijo está pegado a su madre, estuvo su vientre 9 meses, bueno, algunos 7, ¿verdad? Está creciendo con ella lo amamanta, ella lo está guiando, le está enseñando a amar las cosas de la vida. Y si no tiene a Cristo en el centro, ¿quién va a estar en el centro? Satanás. Tú piensas, amada hermana, sí, mi hijo es muy rebelde, es muy grosero, es muy pegalón, pero está chiquito, cuando crezca se le va a quitar. Deja de soñar con eso, no va a pasar si tú no lo guías en fe, en amor y en santificación. No va a pasar si no le dices a tu hijo, lo que estás haciendo está mal. A veces yo lo veo, amados hermanos, y me quedo callado. Porque ya me ha tocado que veo al niño y le digo, oye, pequeño, mira, a Dios no le agrada. Y la mamá, ¿usted qué se mete? Es mi hijo. Oiga, hermana, pero pues soy el pastor. Pues sí será muy el pastor, pero es mi hijo y yo lo educo. Por eso mejor. Calladito me veo. Más bonito, gracias a Dios que me permite un púlpito donde puedo tratar estos asuntos de manera general, sin aventarle a nadie. Ay, pastor, es que todo lo que dijo me cayó a mí. Pues dice el dicho, el que le quede el saco. Si te cayó la piedra, ¿se dan cuenta? Entonces, amadas hermanas, deben de ser ejemplos para sus hijos en santificación. Oye, pequeño, ¿por qué dices esa palabra grosera? ¿O por qué hablas en este término sexual? Ah, pues mi mamá me enseñó. Y la hermana, cada 8 días, santo, santo, santo. Dice Santiago, ¿cómo puede salir de una misma fuente agua dulce? Hermanos, ¿qué es lo que Dios más aborrece? Lo que Dios más aborrece se llama tibieza espiritual. Mejor sé o mejor no sé. Porque los que son tibios, dice el Señor, los vomitaré. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanas, ¿qué haces para santificarte? La Biblia nos da un principio muy bueno para empezar la santificación. Si hemos cometido pecado, será perdonado. Estoy parafraseando primera de Juan. ¿Sí qué? Si confiesas tu pecado y te arrepientes. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. Ya no lo hagas mal. Pastor, es que no he podido. No es que no puedas, es que no quieres. Porque te es más cómodo vivir así. Vamos a la última. Dice con modestia. ¿Qué es la modestia? Ah, este es bien modesto. No molesto, modesto, con D. Con toda humildad.
Hay papás, mamás, perdón, ahorita estamos con las mamás, que le dicen a sus hijos, tú eres el rey, tú eres el príncipe, eres la reina, eres la princesa, tú eres el mejor, aquí todos estamos para servirte, de tal manera que el niño se sienta y dice, aquí yo soy el rey y todos sirvientes. Es tu culpa. No le estás enseñando humildad a tu hijo. ¿Qué es humildad? Mencionaba que a veces cuando algunos papás ven que le digo, oye pequeño, mira, a Dios no le agrada y se enojan, no están siendo humildes. ¿Qué dice la palabra? Sé pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para... ¿En qué contexto dice Santiago eso? Santiago dice eso en el contexto de cuando te enseñen la palabra. Porque a veces yo estoy predicando aquí, amadas hermanas, y aunque yo esté aquí, no sé qué me ha dado el Señor, que estoy viendo la periferia. Y me doy cuenta que yo digo algo y no falta alguien que... Ay, pero... Hermanas, no están en contra de mí, porque no es mi palabra. ¿En contra de quién están? No debes enojarte cuando alguien te predique la palabra. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Nota el caso. Ahí viene el pastor gritón y viene a regañarme. Y lo primero que tú haces es enojarte. No te extrañe que cuando tú corrijas a tu hijo haga lo mismo para contigo. Es un reflejo, hermanos. Es un reflejo. Si cuando a ti alguien te señala tu error, lo primero que haces es enojarte, por eso tu hijo cuando le señalas el error, ¿qué es lo primero que hace? Se enoja. ¿Se dan cuenta? Porque, hermanas, perdón, a mí me ha pasado, Voy con algunas de ustedes y oiga, hermana, ¿por qué esto? Ay, pastor, es que usted, como que ya me está cayendo mal, Y después veo que regaña a su hijo y volteo a ver al niño y lo mismo, digo, ahí está. Ahí está. Ahora, Dios ha puesto autoridades. Viene el abuelito, la abuelita, el niño se está portando mal y el abuelito o la abuelita corrigen al niño. Llega el papá o la mamá y ¿qué es lo primero que dice? No tienen por qué decirle nada, porque para eso tiene madre. Ay, qué orgullosa. Pues edúcalo. ¿No quieres que nadie discipline a tus hijos hablando de las autoridades que Dios ha puesto? Sencillo, edúcalo. Y nadie le va a decir nada. Eso es con modestia, con humildad, sujetándose, reconociendo a los demás, dándole respeto a los demás, dándole lugar a los demás. Para finalizar, hermanas, después de haber visto todas estas características, no me respondan a mí, es un asunto con Dios. Y si es con Dios, tienen que ser totalmente honestas. ¿Cómo anda su familia en todo este aspecto que predicamos hoy? Y no va a faltar quien me va a decir, ¿usted por qué no tiene hijos? Porque es la excusa. O sea, cuando se trata de pecado, siempre buscamos cualquier excusa para que no nos llegue a nosotros. Uy, es que usted no sabe cómo vivo, no sabe la vida que llevo. Mira, delante de mí tu excusa es válida. Delante de quién no. Viene la última excusa. Esta es mi preferida. Es que nadie te enseña a ser madre. Nadie te dice cómo ser madre. Estoy hablando de mujeres cristianas, No crean, no, cristianas. No hay un manual que te diga cómo ser madre. Y mi pregunta es, ¿no? ¿En serio no hay quien te enseñe
no hay quien te diga, no hay un manual. ¿En serio no? Porque ahorita ya lo estoy viendo. Otra cosa, hermanas, es que no vayamos y agarremos el manual o no nos interese. O no nos interese. Entonces, hermanas, ¿cómo van a salvarse de ese estigma llamado pecado del huerto del Edén? ¿Cómo van a amenizar ese dolor de estar criando hijos? Criando hijos, permaneciendo ¿en qué? Fe, amor, santidad. Ya puedo ser madre, ya me los aprendí. ¿No? No, hermano, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Dile eso a Dios. Porque si tú me dices que yo no te puedo hablar de esto porque no soy padre o esposo sencillo, los que más hablaron del matrimonio fueron Pablo y Jesús y tampoco fueron. Jesús era Dios y Pablo era un hombre como cualquier otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas, permanezcan firmes, inamovibles en 4 cosas. Para iniciar, porque le digo, son, de verdad, al rato se los subo al grupo de la misión y vean todos los textos que hay. Son como 5,000, pero ya les faltan 4,997, ¿verdad? De verdad, hermanas, permanezcan en fe, amor, santificación y modestia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por su palabra. Señor, es dura. Su palabra es dura, Señor, pero le agradecemos porque a través de ello, Señor, usted nos lleva a la reflexión y nos lleva al arrepentimiento. Señor, obre en la vida de mis hermanas, tome la vida de mis hermanas en sus manos, transforme la vida de mis hermanas. Es un privilegio ser madre, Señor, pero también es una gran responsabilidad. Pero usted ha dejado en su palabra, Señor, el cómo vivir esa responsabilidad, Señor. Que mis hermanas sean animadas, Señor, a ir a su palabra, a aprender, Señor, el cómo criar a sus hijos, el cómo guiarlos, el cómo aconsejarlos, Señor. Y que puedan aminorar el sufrimiento que causa criar un hijo y que puedan erradicar de su vida ese estigma, esa marca llamada pecado. Señor, gracias por ellas. Gracias por ellas, Señor, porque aún a pesar de todas las situaciones, ellas permanecen en usted. Gracias por esa gran bendición. Gracias por ese gran privilegio que usted les ha dado de ser llamadas mamá. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.